El gerente del hotel no permite que un hombre humilde se hospede debido a su ropa sencilla, pero cuando el dueño lo llama por su nombre, todos se quedan confundidos. El gran vestíbulo del Hotel del Sol brillaba bajo la luz cálida de sus inmensas lámparas de cristal. Los pisos de mármol pulido reflejaban el movimiento constante de los huéspedes, cada uno con ropa impecable, rodando maletas elegantes. Entre ellos, Alejandro destacó, pero no por su elegancia, sino por su sencillez. Vestía ropa desgastada, limpia pero sencilla, y su expresión reflejaba el peso de los años. Sus manos, callosas y curtidas, sostenían un pequeño bolso de tela que parecía contener todas sus pertenencias. Avanzó con pasos lentos hacia el mostrador de recepción, donde Enrique, el gerente del hotel, atendía con un aire de superioridad. Su traje negro estaba impecable, y cada gesto suyo parecía ensayado para transmitir autoridad. Cuando Alejandro llegó, Enrique levantó la vista con desdén, examinándolo de pies a cabeza. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con una sonrisa apenas perceptible. Buenas tardes, joven, respondió Alejandro con una voz suave y respetuosa. Quisiera saber si tienen habitaciones disponibles. Enrique arqueó una ceja, casi como si no hubiera escuchado bien. Su mirada recorrió nuevamente a Alejandro, deteniéndose en sus zapatos gastados. Señor, este es un hotel de lujo, dijo con un tono que dejaba claro su desagrado. Dudo que pueda permitírselo. La humillación fue evidente en el rostro de Alejandro. Bajó la mirada, incómodo, y se llevó una mano al sombrero, quitándoselo con un gesto humilde. Lo entiendo, respondió, intentando ocultar su decepción. Disculpe la molestia. Dio media vuelta, dispuesto a marcharse, pero una voz grave y autoritaria resonó desde el fondo del vestíbulo. Alejandro. La voz hizo que todos los presentes se giraran, incluido Enrique. Desde una elegante sala contigua apareció don Ramón, el dueño del Hotel del Sol. Vestía un traje impecable, y su porte irradiaba confianza y poder. Sin embargo, su expresión se iluminó con una calidez que contrastaba con la sorpresa y confusión general. «Qué alegría verte, amigo mío», dijo don Ramón mientras se acercaba a Alejandro con los brazos extendidos. El ambiente se llenó de murmullos. Algunos empleados intercambiaron miradas incrédulas y Enrique frunció el ceño, sin comprender qué estaba sucediendo. «Enrique», ordenó don Ramón, sin apartar la vista de Alejandro. «Prepara inmediatamente nuestra mejor suite para este caballero». La mandíbula de Enrique casi cayó al suelo. «¿La mejor suite?», repitió, incrédulo. «Así es», confirmó don Ramón, con un tono que no admitía objeción. «Alejandro es un invitado especial». Alejandro, por su parte, intentó protestar, moviendo las manos en señal de humildad. «Don Ramón, no es necesario, de verdad, es necesario, Alejandro», respondió don Ramón con firmeza, apoyando una mano en su hombro. «Esto es lo mínimo que puedo hacer por ti». La tensión en el vestíbulo era palpable mientras Enrique, con evidente disgusto, obedecía las órdenes de don Ramón. Mientras tanto, los otros huéspedes observaban con curiosidad, preguntándose quién era aquel hombre humilde que había recibido un trato tan distinguido. Enrique caminaba de mala gana hacia la recepción, intentando digerir lo que acababa de suceder. Las órdenes de don Ramón eran indiscutibles, pero no podía evitar cuestionarse quién era aquel hombre sencillo que había causado tal revuelo. Mientras tanto, Alejandro permanecía de pie, ligeramente incómodo bajo las miradas de los empleados y huéspedes que aún no salían de su asombro. Don Ramón, ajeno o quizá indiferente al murmullo general, sonrió con la calidez que lo caracterizaba y extendió un brazo para guiar personalmente a Alejandro hacia el ascensor. «Es un placer tenerte aquí, amigo mío», dijo con entusiasmo. «Espero que tu viaje no haya sido muy agotador». Alejandro esbozó una sonrisa tímida, aún sorprendido por el recibimiento. «Gracias, don Ramón. Es muy generoso conmigo, pero no quiero ser una molestia». Don Ramón soltó una carcajada que resonó por todo el vestíbulo. «Alejandro, tú eres el motivo por el que este hotel sigue en pie. Si alguien merece estar aquí, eres tú».
Enrique, que había estado observando desde la distancia, frunció el ceño al escuchar esas palabras. Su confusión aumentaba con cada gesto de deferencia que don Ramón mostraba hacia aquel hombre. Finalmente, se acercó con pasos rápidos y voz controlada, aunque la tensión en su rostro era evidente. Don Ramón interrumpió, tratando de mantener su tono profesional. ¿Está seguro de que desea alojar a este caballero en la mejor suite? Tenemos otros huéspedes importantes que, Enrique, don Ramón no interrumpió, su voz ahora más seria. ¿Quién administra este hotel? Usted, señor, por supuesto, exacto. Entonces te pido que sigas mis instrucciones sin más preguntas. Enrique apretó los labios, asintiendo en silencio. Su mirada hacia Alejandro era gélida, pero no tuvo más remedio que obedecer. Mientras subían en el ascensor, don Ramón continuó conversando con Alejandro, como si fueran viejos amigos. Le hablaba del hotel, de los cambios recientes y de los planes para el futuro, mientras Alejandro escuchaba atentamente, respondiendo con humildad. Al llegar a la suite, don Ramón abrió la puerta con orgullo. Era un espacio amplio, decorado con muebles elegantes, una cama inmensa y ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad de Puebla. Espero que te sientas como en casa, dijo don Ramón, palmeando suavemente la espalda de Alejandro. Si necesitas algo, no dudes en pedirlo. No sé cómo agradecerle esto, don Ramón, respondió Alejandro, visiblemente conmovido. Es más de lo que merezco. No digas eso, Alejandro. Tú hiciste algo por mí que nunca podré compensar. Los ojos de Alejandro se llenaron de gratitud, pero también de un leve rastro de melancolía. Asintió en silencio, aceptando el gesto de su amigo. Mientras don Ramón se despedía para atender otros asuntos, Enrique observaba desde el pasillo. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando encajar las piezas. Decidido a obtener respuestas, hizo una señal a uno de los empleados y murmuró: averigua todo lo que puedas sobre ese hombre. Quiero saber quién es y por qué don Ramón lo trata como un rey. El misterio alrededor de Alejandro crecía, y con ello, la tensión dentro del hotel. En la privacidad de la lujosa suite, Alejandro dejó su pequeño bolso en una esquina, sintiéndose abrumado por la grandiosidad del espacio. Las cortinas de terciopelo, los muebles tallados a mano, el aroma sutil de flores frescas, todo era demasiado para alguien acostumbrado a la sencillez de su vida en el pueblo. Se sentó en el borde de la cama, dejando escapar un suspiro que parecía cargar años de recuerdos. Las palabras de don Ramón seguían resonando en su mente: tú hiciste algo por mí que nunca podré compensar. Mientras repasaba ese fragmento de conversación, los recuerdos comenzaron a aflorar. Años atrás, cuando don Ramón aún no era el empresario exitoso que todos conocían, se encontraba al borde del desastre. Su primera cafetería, un pequeño local en el centro de Puebla, enfrentaba una crisis financiera devastadora. Los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos, y las deudas lo asfixiaban. Ramón, joven y ambicioso, veía cómo su sueño se desmoronaba. Fue entonces cuando apareció Alejandro. Un cliente habitual, siempre amable, siempre dispuesto a escuchar. Un día, al ver el estado de desesperación de Ramón, Alejandro le ofreció algo impensable. No tengo mucho, dijo Alejandro en aquel entonces, extendiendo un sobre con billetes arrugados. Pero quiero ayudarte. Ramón lo miró, incrédulo. Alejandro, no puedo aceptar esto. ¿Qué harás tú sin este dinero? No se preocupe por mí, respondió Alejandro con una sonrisa serena. Lo importante es que no renuncie a su sueño. Estoy seguro de que saldrá adelante. Aquel gesto cambió el destino de Ramón. Con ese dinero, pudo cubrir una deuda crucial y relanzar su negocio. Desde entonces, nunca olvidó la generosidad de Alejandro, ni la esperanza que había depositado en él en un momento tan oscuro. Ahora, sentado en la suite, Alejandro recordaba esos días con una mezcla de nostalgia y humildad. Nunca esperó nada a cambio. Su satisfacción provenía de saber que había ayudado a alguien que realmente lo necesitaba. Mientras Alejandro reflexionaba, Enrique estaba en la oficina del personal, revisando papeles y haciendo llamadas. Quería entender por qué alguien como Alejandro había merecido la atención especial de don Ramón.
Es un campesino de un pueblo cercano, le informó uno de los empleados. Vive modestamente, pero todos en su comunidad lo respetan. Ayuda a quien puede y nunca espera nada a cambio. Eso no explica nada, respondió Enrique, frustrado. ¿Qué conexión tiene con don Ramón? La duda lo carcomía. Para Enrique, todo debía tener una lógica. No podía aceptar que alguien tan sencillo tuviera un lugar tan destacado en la vida del poderoso dueño del Hotel del Sol. Esa noche, mientras el hotel se sumía en un aparente silencio, Alejandro miró por la ventana de su suite, contemplando las luces de la ciudad. Aunque el lujo lo rodeaba, su mente seguía enfocada en los rostros de su gente, en las necesidades de su pueblo. Ellos siempre han sido mi prioridad, pensó. Sin embargo, algo en la actitud de Enrique lo inquietaba. Había notado las miradas de desconfianza y no quería causar problemas. Pero sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. La mañana siguiente comenzó con la misma rutina de siempre en el Hotel del Sol, el ir y venir de los huéspedes, las sonrisas profesionales de los empleados y el aroma de café recién hecho llenando el aire. Sin embargo, el ambiente era tenso entre el personal. Los murmullos sobre el misterioso invitado no cesaban. Enrique caminaba por el vestíbulo con su característico aire altivo, aunque por dentro hervía de frustración. Cada vez que veía a Alejandro, vestido con su sencilla ropa, su incredulidad y desdén crecían. Finalmente, decidió abordar a don Ramón. Lo encontró en su oficina, revisando documentos. Don Ramón levantó la vista al escuchar la puerta abrirse, sonriendo como siempre. Enrique, ¿en qué puedo ayudarte? Señor, perdone mi intromisión, pero creo que debemos hablar sobre el huésped Alejandro, dijo Enrique, intentando mantener un tono respetuoso. Don Ramón dejó sus papeles a un lado y cruzó los brazos. ¿Qué sucede con Alejandro? Señor, no quiero cuestionar sus decisiones, pero creo que debemos ser cuidadosos con las personas que alojamos en nuestras mejores habitaciones. Este hombre no parece tener los recursos para estar aquí. Y, si me permite decirlo, podría dañar la imagen del hotel. El rostro de don Ramón se endureció. Enrique, quiero que escuches bien lo que voy a decirte. Alejandro no solo es mi invitado, sino también mi amigo. Y su presencia aquí no está abierta a discusión. Señor, entiendo que haya una relación personal, insistió Enrique. ¿Pero cree que es prudente darle este trato preferencial? Otros clientes importantes podrían sentir que no estamos manteniendo los estándares del hotel. La paciencia de don Ramón llegó al límite. Se levantó de su silla y clavó su mirada en Enrique, su voz firme pero cargada de autoridad. Escucha, Enrique. Alejandro es mucho más importante para este lugar que cualquier otro huésped. Lo que ha hecho por mí y por este hotel no tiene precio. Si no puedes aceptar eso, quizás deberías reconsiderar tu posición aquí. El silencio que siguió fue sepulcral. Enrique tragó saliva, incapaz de encontrar una respuesta. En ese momento, Alejandro apareció en la puerta, como si hubiera escuchado parte de la conversación. Con humildad, dio un paso adelante. Perdón por interrumpir, don Ramón. Creo que Enrique tiene razón en una cosa. No quiero causar problemas ni incomodar a nadie aquí. No estás causando problemas, Alejandro, respondió don Ramón, dirigiéndose a él con calidez. Si alguien tiene un problema con tu presencia, ese problema es suyo, no tuyo. Alejandro, con una sonrisa tímida, intentó calmar la situación. Agradezco su generosidad, pero entiendo que este es un lugar importante para usted y su equipo. Si lo considera necesario, puedo buscar otro alojamiento. Ni hablar, interrumpió don Ramón. Este es tu lugar, Alejandro. Eres mi invitado de honor, y eso no cambiará. Enrique observaba en silencio, sintiendo que la situación escapaba completamente de su control. Algo en la firmeza de don Ramón y la humildad de Alejandro comenzó a despertar en él una mezcla de curiosidad y resentimiento. ¿Quién era realmente este hombre para generar tanta devoción? Mientras Alejandro salía con una leve inclinación de cabeza, don Ramón miró a Enrique por última vez. Espero que controles tus prejuicios, Enrique. No juzgues a alguien por su apariencia.
Alejandro es un hombre extraordinario, y algún día entenderás por qué. Enrique, aunque seguía sin comprender, asintió lentamente. Pero en el fondo, sus dudas crecían, y con ellas, la determinación de descubrir la verdad detrás de Alejandro. Esa noche, el restaurante del Hotel del Sol brillaba con su habitual elegancia. Las mesas estaban adornadas con centros de flores frescas y una suave melodía de piano llenaba el ambiente. Alejandro, sentado en una mesa especialmente dispuesta para él en el centro del salón, atrajo de nuevo las miradas curiosas de los demás huéspedes y del personal. Don Ramón entró al restaurante con una sonrisa radiante, saludando a los comensales antes de acercarse a la mesa de Alejandro. Vestía un traje impecable, y su sola presencia irradiaba autoridad. «Espero que estés disfrutando la velada, Alejandro», dijo mientras tomaba asiento frente a su invitado. «Es más de lo que merezco, don Ramón. Todo esto es, demasiado». «No vuelvas a decir eso», respondió don Ramón con una risa amable. «Esta es tu casa ahora, y mereces esto y mucho más». Los murmullos comenzaron a extenderse por las mesas cercanas. Los empleados intentaban parecer ocupados, pero era evidente que todos escuchaban con atención. La curiosidad estaba en su punto máximo. Don Ramón, consciente de las miradas y los susurros, tomó una copa de vino y la levantó ligeramente. «Creo que es hora de aclarar algunas cosas», anunció, su voz proyectándose con naturalidad. «Esta noche, quiero contarles una historia sobre un hombre que cambió mi vida». El salón quedó en silencio. Hasta Enrique, que observaba desde un rincón, dejó de fingir que revisaba un documento y prestó atención. «Hace muchos años», comenzó don Ramón, «cuando yo apenas empezaba en el mundo de los negocios, enfrenté una de las etapas más difíciles de mi vida. Mi primer local estaba a punto de cerrar. No había clientes, las deudas se acumulaban, y las personas en las que confiaba me dieron la espalda». Don Ramón hizo una pausa, sus ojos reflejando un destello de nostalgia y emoción. En ese momento, cuando todo parecía perdido, apareció un hombre. No era rico ni poderoso, pero tenía un corazón más grande que cualquiera que haya conocido. Ese hombre me dio lo último que tenía, confiando en que yo encontraría una forma de salir adelante. Los ojos de Alejandro bajaron, modestos, mientras jugueteaba con el borde de su servilleta. «Gracias a él, no solo salvé mi negocio, sino que pude construir el sueño que ven hoy, este hotel». Alejandro no solo creyó en mí, sino que me dio una segunda oportunidad. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. La historia había dado un giro inesperado. Enrique, desde su rincón, se sintió abrumado por una mezcla de vergüenza y desconcierto. «Por eso, Alejandro», continuó don Ramón, levantando su copa en un gesto solemne, «mi deuda contigo es eterna. Lo que soy hoy, lo que este lugar representa, no existiría sin ti». Los demás huéspedes, inspirados por el gesto, comenzaron a aplaudir. Alejandro, visiblemente emocionado, levantó la mirada y sonrió tímidamente mientras inclinaba la cabeza en señal de agradecimiento. Aunque don Ramón no había revelado todos los detalles, la historia había sido suficiente para que los presentes vieran a Alejandro con otros ojos. Incluso Enrique, aunque aún incrédulo, comenzó a cuestionar sus juicios iniciales. Esa noche, el restaurante no solo fue testigo de una cena elegante, sino también de una lección de humildad y gratitud que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. A la mañana siguiente, Enrique se encontraba en su oficina con la mandíbula apretada y la mente revuelta. La revelación de don Ramón durante la cena anterior había dejado a todos impresionados, pero para Enrique, lejos de aclarar las cosas, solo había aumentado sus dudas. ¿Cómo podía un hombre tan humilde haber sido fundamental en el éxito de alguien como don Ramón? Decidido a encontrar respuestas, Enrique empezó a investigar. Llamó a varios contactos en Puebla, intentando rastrear información sobre Alejandro. También revisó viejos registros del hotel, aunque no esperaba encontrar nada relacionado con él. Sus esfuerzos iniciales no arrojaron resultados concretos, pero no estaba dispuesto a rendirse. «Debo saber quién es este hombre», murmuró, mientras escribía notas apresuradas en una libreta. Finalmente, encontró una pista. Uno de los empleados del hotel,
que era oriundo de un pequeño pueblo cercano, mencionó que Alejandro vivía allí. Todos lo conocen, dijo el empleado con una sonrisa. Es un hombre increíblemente generoso. Si alguien necesita algo, Alejandro siempre está dispuesto a ayudar. Esto solo aumentó la confusión de Enrique. ¿Cómo alguien que vivía con tan poco podía ser tan relevante para don Ramón? Decidió tomar medidas más directas. Una tarde, bajo el pretexto de un asunto personal, Enrique pidió permiso para ausentarse unas horas del hotel. Condujo hasta el pueblo donde vivía Alejandro. Era un lugar modesto, con calles empedradas y casas pequeñas, pero estaba lleno de vida. Los niños jugaban en la plaza central, y los adultos charlaban animadamente en las esquinas. No tardó en encontrar a alguien que lo guiara hasta la casa de Alejandro. Se trataba de una construcción humilde, con paredes de adobe y un pequeño jardín lleno de flores. Enrique se detuvo frente a la puerta, sintiéndose ligeramente incómodo. Antes de que pudiera tocar, una mujer mayor salió al patio con una sonrisa amable. ¿Busca a Alejandro?, preguntó. Enrique asintió. Sí, señora. Me han hablado mucho de él. Alejandro es un ángel en esta comunidad. Siempre ayuda a quien lo necesita. Si no está trabajando en el campo, seguramente está en la iglesia o ayudando a algún vecino. ¿No es rico?, preguntó Enrique, intentando sonar casual. La mujer soltó una carcajada. Rico en bondad, sí. Pero en dinero, no. Alejandro siempre dice que lo poco que tiene es para compartir. Las palabras de la mujer dejaron a Enrique pensativo. Durante años había juzgado a las personas por su apariencia o su posición social, pero Alejandro parecía desafiar todos sus prejuicios. Esa noche, de regreso en el hotel, Enrique se sentó en su oficina, contemplando lo que había aprendido. Aunque aún no sabía exactamente qué había hecho Alejandro por don Ramón, empezaba a comprender por qué el dueño del hotel lo consideraba tan especial. Por primera vez, Enrique se sintió avergonzado de su actitud hacia Alejandro. Algo en él comenzó a cambiar, aunque todavía no lo admitiera por completo. El Hotel del Sol estaba más animado que de costumbre. Un grupo de importantes inversores había llegado para una reunión crucial con don Ramón. El personal estaba en su mejor forma, atendiendo cada detalle para asegurar que los huéspedes recibieran un trato impecable. Sin embargo, en medio del bullicio, Enrique seguía obsesionado con Alejandro, quien ahora se encontraba en el vestíbulo, sentado tranquilamente en un sillón de cuero mientras observaba el ir y venir con una sonrisa serena. Enrique no podía evitar sentir que Alejandro era una distracción en un momento tan importante. ¿Qué pensarán los inversores si lo ven aquí?, pensaba mientras se dirigía hacia él con pasos decididos. Señor Alejandro, dijo Enrique, inclinándose hacia él con una sonrisa tensa. ¿Puedo hablar con usted un momento en privado? Claro, joven, respondió Alejandro con amabilidad, levantándose del sillón. Lo condujo hacia un pasillo menos concurrido. Una vez allí, Enrique dejó de fingir cortesía. Señor, creo que debería reconsiderar quedarse aquí, al menos mientras los inversores están en el hotel. Es un momento delicado, y su presencia podría distraer a nuestros invitados. Alejandro lo miró con una mezcla de sorpresa y decepción. No entiendo. ¿He hecho algo para incomodarlos? No es eso, pero, Enrique hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Simplemente creo que no es apropiado. Antes de que Alejandro pudiera responder, don Ramón apareció en el pasillo, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y molestia. ¿Qué está pasando aquí? Enrique se tensó, intentando mantener la compostura. Nada grave, señor. Solo estaba sugiriendo que Alejandro podría preferir un lugar más tranquilo, lejos del bullicio de los inversores. Don Ramón lo fulminó con la mirada. Enrique, estoy perdiendo la paciencia contigo. Alejandro es mi invitado de honor y no tiene que justificar su presencia ante nadie. Pero, señor, basta. La voz de don Ramón resonó con autoridad. Si vuelves a cuestionar mi decisión, tendremos que hablar seriamente sobre tu posición en este hotel.
Enrique, visiblemente intimidado, asintió y se retiró con un gesto de disculpa. Alejandro, incómodo con la situación, intentó suavizar las cosas. Don Ramón, no quiero ser una fuente de problemas. Si lo considera necesario, puedo irme. No digas tonterías, respondió don Ramón, colocando una mano en su hombro. Tú eres parte de este lugar tanto como yo. En ese momento, un miembro del personal se acercó para informar que los inversores ya estaban reunidos en la sala principal. Don Ramón agradeció el aviso y se dirigió hacia allá, llevándose a Alejandro con él. La reunión comenzó con los inversores hablando sobre estrategias de expansión y mejoras para el hotel. Sin embargo, uno de ellos, intrigado por la presencia de Alejandro, preguntó directamente: «Don Ramón, ¿quién es este caballero? No parece un inversor». Don Ramón sonrió y miró a Alejandro con admiración. «Es mucho más que eso. Alejandro es la razón por la que este hotel existe. Su historia es un recordatorio de que el éxito no siempre depende de grandes fortunas, sino de pequeños actos de bondad». El comentario despertó la curiosidad de los presentes, quienes pidieron más detalles. Alejandro, con calma, decidió hablar. «Si me lo permiten, contaré mi versión», dijo, mirando a don Ramón para asegurarse de que no había objeción. «Por supuesto, amigo mío. La verdad debe ser conocida». Mientras Alejandro se preparaba para revelar su historia, el ambiente en la sala cambió. La curiosidad se mezcló con respeto, y hasta Enrique, que escuchaba desde un rincón, sintió que el momento era crucial. Alejandro se aclaró la garganta, sintiendo el peso de las miradas de los inversores y empleados presentes en la sala. Don Ramón le sonrió con ánimo, como si quisiera transmitirle que no tenía nada que temer. Con voz pausada, Alejandro comenzó a narrar su historia. Hace varios años, cuando don Ramón apenas empezaba en los negocios, yo frecuentaba su pequeña cafetería. Siempre me atendía con una sonrisa, a pesar de que notaba la preocupación en sus ojos. Hizo una pausa breve, recordando aquellos días con claridad. Un día, mientras tomaba mi café, escuché a don Ramón hablar con un proveedor. Estaba atrasado con los pagos, y las cuentas no cuadraban. Supe que estaba en problemas. Los inversores, inicialmente escépticos, comenzaron a escuchar con mayor interés. Hasta Enrique, desde su posición al fondo, se inclinó ligeramente hacia adelante. Me acerqué y le pregunté si podía ayudarlo. Me dijo que la situación era complicada, que tal vez tendría que cerrar. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Alejandro bajó la mirada, como si reviviera aquel momento. Yo no tenía mucho, pero lo poco que había ahorrado lo guardaba para emergencias. Decidí darle ese dinero a don Ramón, sin esperar nada a cambio. Le dije que lo usara para salvar su negocio. El silencio en la sala era absoluto. Los inversores intercambiaron miradas de asombro, mientras don Ramón asentía con los ojos llenos de gratitud. Ese gesto no solo salvó mi cafetería, sino que me permitió construir los cimientos de lo que hoy es el Hotel del Sol, intervino don Ramón, completando la historia. Alejandro confió en mí cuando nadie más lo hizo, y por eso, todo lo que he logrado también le pertenece a él. Las palabras de don Ramón provocaron un aplauso espontáneo de los inversores, quienes parecían genuinamente conmovidos por la historia. Incluso Enrique, aunque todavía procesando lo que acababa de escuchar, no pudo evitar sentirse profundamente impactado. Uno de los inversores, un hombre mayor con cabello canoso y porte distinguido, se levantó y se dirigió a Alejandro. «Usted es un ejemplo de generosidad, señor. Su historia nos recuerda que los grandes logros no siempre provienen de grandes fortunas, sino de corazones grandes». Alejandro, visiblemente incómodo con tanto reconocimiento, respondió con humildad: «Solo hice lo que creí correcto. Don Ramón ha hecho mucho más que yo al construir este lugar y dar empleo a tanta gente». En ese momento, don Ramón se puso de pie y colocó una mano sobre el hombro de Alejandro. «Alejandro, siempre minimizas tu importancia, pero para mí, eres un héroe. Y me aseguraré de que todos aquí sepan lo mucho que significas». Enrique, quien hasta ese momento había observado en silencio, sintió un nudo en la garganta.
Había juzgado a Alejandro de la peor manera y ahora entendía que estaba ante un hombre excepcional. Después de la reunión, los inversores se acercaron a Alejandro para estrechar su mano y felicitarlo. Mientras tanto, Enrique se quedó en un rincón, reflexionando sobre sus propios prejuicios. Por primera vez, se sintió avergonzado de sus actos y se prometió encontrar una manera de remediarlos. Esa noche, mientras todos celebraban el éxito de la reunión, la verdad sobre Alejandro quedó grabada en la memoria de todos, transformando no solo el concepto de éxito, sino también el de verdadera riqueza. El ambiente en el Hotel del Sol había cambiado tras la revelación de la historia de Alejandro. Los empleados y huéspedes que antes lo miraban con curiosidad o incluso con escepticismo, ahora lo trataban con un respeto profundo. Era como si Alejandro hubiera pasado de ser un hombre común a un símbolo viviente de bondad y humildad. Sin embargo, Enrique no podía evitar sentirse inquieto. Las palabras de Alejandro y la reacción de don Ramón resonaban en su mente, recordándole sus propios errores. Pero su orgullo seguía siendo un obstáculo. Aunque sabía que había actuado mal, no estaba listo para admitirlo, al menos no públicamente. 2 días después, don Ramón convocó una reunión con todo el personal del hotel. La noticia había corrido rápidamente, y todos sabían que sería un momento importante. Enrique, nervioso pero decidido a mantener su fachada de profesionalismo, se presentó a la sala de conferencias con el resto de los empleados. Don Ramón tomó la palabra, su tono firme pero calmado. Quiero agradecerles a todos por su arduo trabajo en estos días tan importantes para el hotel, comenzó. Sin embargo, hay algo que debemos abordar. Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en Enrique, quien intentó sostener la mirada, pero no pudo. El respeto hacia nuestros huéspedes es un principio fundamental en este lugar. No importa quién sea o cómo luzca, cada persona que cruza nuestras puertas merece ser tratada con dignidad y amabilidad. El silencio en la sala era sepulcral. Enrique sabía que esas palabras estaban dirigidas a él. Lamentablemente, algunos han fallado en cumplir con este estándar, continuó don Ramón. Y quiero dejar claro que no toleraré comportamientos que contradigan los valores que representan este hotel. Enrique sintió un sudor frío recorrer su espalda. Enrique, tú especialmente deberías saberlo mejor, dijo don Ramón, sin rodeos. Tu actitud hacia Alejandro no solo fue inaceptable, sino que también manchó la imagen de este lugar. Enrique abrió la boca para defenderse, pero las palabras no salieron. Tu talento y experiencia han sido valiosos para el hotel, pero tu falta de respeto hacia los demás no puede pasar desapercibida. Es por eso que he decidido que no puedes continuar en esta posición. La declaración cayó como una bomba. Los empleados intercambiaron miradas de asombro, mientras Enrique, pálido, intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Don Ramón, por favor, intentó decir, pero don Ramón levantó una mano, deteniéndolo. Esta decisión no se trata de castigar, Enrique. Se trata de enseñarte una lección. No importa cuán competente seas, si no tratas a los demás con respeto, no puedes liderar en este hotel. Enrique bajó la cabeza, incapaz de responder. Sabía que había cruzado la línea y que no había excusa para su comportamiento. Después de la reunión, mientras recogía sus cosas, se encontró con Alejandro en el vestíbulo. En lugar de pasar de largo, Alejandro se acercó a él con una sonrisa comprensiva. Lo siento mucho por lo que ha pasado, Enrique, dijo Alejandro con sinceridad. Sé que no fue fácil para ti. Enrique lo miró, sorprendido por su tono amable. Yo, fui un idiota contigo, admitió, bajando la mirada. No tengo excusas. Alejandro asintió lentamente. Todos cometemos errores, Enrique. Lo importante es aprender de ellos. Las palabras de Alejandro, tan simples pero llenas de sabiduría, resonaron profundamente en Enrique. En ese momento, se prometió a sí mismo que cambiaría, no solo por Alejandro, sino por él mismo. Don Ramón, al ver la conversación desde lejos, sonrió. Sabía que esta lección no solo transformaría a Enrique, sino que también reforzaría los valores que quería para su hotel. Los días en el Hotel del Sol transcurrían con una energía renovada.
La historia de Alejandro había tocado los corazones de todos, desde los empleados hasta los huéspedes habituales. Aunque Enrique ya no formaba parte del equipo, su partida dejó una lección valiosa: el verdadero éxito no está en la posición que se ocupa, sino en la forma en que se trata a los demás. Don Ramón, inspirado por la humildad y la generosidad de Alejandro, decidió honrar su legado de una manera significativa. Convocó a una reunión con todo el personal y presentó una iniciativa especial. He reflexionado mucho sobre lo que Alejandro representa, comenzó, mirando a los empleados con una sonrisa cálida. Este hotel no sería lo que es sin su apoyo desinteresado. Por eso, quiero que el Hotel del Sol también sea un lugar de esperanza para quienes más lo necesitan. El personal escuchaba con atención, intrigado por las palabras de Don Ramón. A partir de ahora, estableceremos un programa de ayuda comunitaria en honor a Alejandro. Proveeremos alimentos y refugio a las personas de su pueblo y a quienes lo necesiten, asegurándonos de que este lugar no solo sea un símbolo de lujo, sino también de inclusión y generosidad. Un aplauso espontáneo llenó la sala. Alejandro, que estaba presente, intentó protestar tímidamente. Don Ramón, no es necesario, Alejandro, tú has hecho mucho por los demás sin esperar nada a cambio. Es hora de que nosotros sigamos tu ejemplo, respondió Don Ramón, su voz firme y llena de admiración. El programa fue un éxito desde el inicio. El Hotel del Sol comenzó a ofrecer comidas gratuitas para los más necesitados una vez a la semana, y en el pueblo de Alejandro se organizaban actividades para mejorar las condiciones de vida. El impacto fue inmediato, y pronto la reputación del hotel creció aún más, no solo como un lugar de lujo, sino como un ejemplo de responsabilidad social. Por su parte, Enrique, ahora trabajando en un hotel más modesto, decidió embarcarse en un camino de redención. Visitó el pueblo de Alejandro, donde ofreció su tiempo y habilidades para ayudar con las iniciativas comunitarias. Aunque sabía que no podría borrar sus errores, estaba decidido a construir una nueva versión de sí mismo basada en el respeto y la empatía. Meses después, Don Ramón hizo una oferta inesperada a Alejandro. Quiero que seas mi socio en este proyecto, Alejandro. Nadie mejor que tú para ayudarme a guiarlo en la dirección correcta. Alejandro, conmovido, respondió con la misma humildad que lo caracterizaba. Don Ramón, estoy agradecido por la oportunidad, pero creo que puedo hacer más ayudando desde mi comunidad. Solo le pido que continúe con esta misión y que nunca pierda de vista lo que realmente importa. La respuesta de Alejandro solo fortaleció el respeto que todos sentían por él. Don Ramón aceptó su decisión y, a cambio, prometió expandir el programa de ayuda para llegar a más personas. Con el tiempo, el Hotel del Sol no solo prosperó como un negocio, sino como un símbolo de esperanza y humanidad. Las paredes que alguna vez parecieron estar destinadas a encerrar un mundo de exclusividad ahora se abrían para dar la bienvenida a todos, sin importar su origen. Alejandro, mientras tanto, continuó con su vida sencilla en el pueblo, sabiendo que su acto de bondad había florecido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. En las noches tranquilas, cuando miraba las estrellas desde su jardín, pensaba en cómo un pequeño gesto puede cambiar vidas. Y mientras sonreía, sentía que, al final, el verdadero lujo no estaba en lo que uno posee, sino en lo que uno da.